Hola, muy buenos días. Dios me los bendiga. Un gusto poderles saludar el día de hoy, llenos de bendición y llenos de energías y con positivismo. Para adelante, vamos a ver el día de hoy la clase de comunicación y lenguaje. Un gusto poderles saludar. Espero que la bendición de Dios siempre les acompañe. Y para dar inicio, les pido por favor que tengan a la mano su guía de trabajo, en la cual nos va a servir para poder trabajar. Y bueno, ya que sabemos de que hoy es de comunicación y lenguaje, como ustedes saben, tienen que tener a la mano su lápiz, su lapicero, su borrador y sacapuntas. Y el día de hoy vamos a ver un tema muy especial y a la vez muy bonito, que es de los sufijos y los prefijos. ¿Saben ustedes qué significa pre? Al hablar de pre, estamos hablando de un antes. Es así como veremos los prefijos. Al hablar nosotros de prefijos, estamos hablando de una palabra que va antes de la palabra original. ¿Cómo así? Bueno, estos se añaden para formar palabras nuevas. Cuando nosotros decimos la palabra, como ustedes ven aquí en el triángulo, es el prefijo, es el que va primero a formar la palabra, una palabra nueva. Y lo que está en rectángulo, eso es cuando ya existe la palabra. ¿Qué son palabras nuevas? Bueno, en el triángulo nosotros tenemos acá en la imagen algunos ejemplos. Tenemos in, extra, y la palabra normal es posible y ordinario. ¿Cómo hago yo para formar una palabra nueva? Le agrego la palabra in y ya formo la palabra imposible. Entonces, ahí yo ya tengo una palabra nueva. Imposible viene del término de negación, algo que no se puede realizar. Veamos la siguiente palabra. La palabra ordinario. Al hablar de ordinario, estamos hablando de algo común, algo que no tiene mayor relevancia, pero cuando ya le agregamos la palabra nueva, que sería extra, entonces ya estamos diciendo que extraordinario es algo fuera del alcance, fuera de lo común, algo que llama la atención. Los principales prefijos, ¿cuáles son? La palabra des, súper, extra. Vamos a tener aquí otro ejemplo. Nuestra palabra, la normal, son las que están en los rectángulos, en los color verde. Y dice nuestra palabra normal, confiar. Y la siguiente palabra es mercado. Pero si yo le agrego un prefijo, que es una palabra nueva, des, aquí estamos dando, si se dan cuenta, lo contrario de la palabra, pero solo agregándole una palabra extra, como un antónimo. Ustedes saben que el antónimo es lo contrario. Cuando yo digo confiar, es que yo estoy confiando en algo o en alguien, ¿verdad? Pero si yo le agrego des, que es el principio de un prefijo, si yo le agrego des, formo la palabra desconfiar. Entonces, ahí estoy formando un antónimo porque es en negación. Si yo vengo y digo de la palabra mercado, estoy hablando de algo pequeño, de algo normal, un mercado comúnmente. Pero si yo ya le agrego súper, entonces formo la palabra supermercado, que ya estoy hablando de algo muchísimo más grande. Cuando nosotros decimos, ¿qué es lo que aportan los prefijos? Bueno, déjenme contarles que los prefijos aportan diferentes matices, palabras que se le añaden. ¿Qué son matices? Son nuevas palabras que van en un principio para darle un sentido diferente a esa palabra que ya teníamos. Por ejemplo, dice, los prefijos son oposición o privación. Es decir, que pueden ser
con un significado menor o con un significado mayor. Por ejemplo, de la palabra mercado, su significado mayor fue supermercado, o de oposición, cuando nosotros estamos diciendo, se agrega uno de negación, por ejemplo, de la palabra posible, y nosotros le agregamos la palabra imposible, estamos haciendo una oposición o privación de la palabra porque la estamos convirtiendo en otra. De situación, dependiendo de en qué o en dónde queremos utilizarlo. Y la intensidad de qué tan grande se forme la palabra. Por ejemplo, en los prefijos podemos decir, al hablar de la oposición o privación, podemos agregar en las palabras an, y, des, contra. Eso sería una palabra de oposición para nosotros utilizar prefijos. En la palabra, por ejemplo, antipático, la palabra inútil, ¿de dónde creen que sacaron el in? La palabra fue original, útil, pero al agregarle la palabra in, formamos otro significado en forma negativa. Cuando dice desatascar, ¿qué creen que fue la palabra que utilizaron? Atascar. Pero cuando le agregaron el des, formaron una nueva palabra, que fue lo contrario a la original. Contradecir. ¿Cuál creen que fue la palabra original? Fue decir. ¿Y qué es decir? Yo voy a expresar algo, pero cuando le agrego el prefijo contra, estoy como que negando o contradiciendo lo que otra persona dice. En los prefijos de situación, por ejemplo, los podemos agregar con las palabras sub, sobre, extra, inter, intra. Por ejemplo, de director podemos agregar un subdirector. ¿Qué significa esa palabra? Es alguien que está en compañía o que está abajo de director. Sobrevalorar. La palabra original es volar. Pero cuando le agregamos sobrevolar, estamos diciendo que es algo que va encima, algo mucho mayor que un vuelo normal. Tenemos la palabra radio, pero cuando nosotros le agregamos extra radio, estamos diciendo como que otra radio aparte de. Tenemos la palabra nacional. ¿Qué significa la palabra nacional? Que está aquí en nuestro mismo país. Pero cuando le agregamos inter, significa que ya salió a otros países. La palabra ocular, pero le agregamos el intra, se forma la palabra intraocular. Es algo más interno, ¿verdad? De la vista, que es lo que nos quiere decir. Al utilizar prefijos con intensidad, significa que vamos a ponerlo algo grande, como por ejemplo, hiper, super, mega. Por ejemplo, la palabra paca, han oído hablar, ¿verdad? De las pacas. Bueno, y si le agregamos nosotros mega paca, entonces ahí nosotros estamos hablando de algo grande. Si le agregamos, por ejemplo, a una persona tensa y le ponemos hipertenso, esa persona es hipertenso, ¿qué significa? Que es muy nerviosa. Entonces ahí estamos diciendo que es mucho más nerviosa de lo normal. Si decimos, por ejemplo, la palabra mercado y decimos supermercado, estamos hablando de algo grande, o le ponemos hipermercado, es algo inmenso. Si utilizamos la palabra fonía y le agregamos megafonía, se oye y se ve que es mucho mayor. Cada vez que nosotros queramos utilizar los prefijos, tenemos que tomar en cuenta, primeramente, de que los prefijos son aquellos que van antes de la palabra, como bien habíamos dicho, pero están también los sufijos. ¿Y cuáles son esos sufijos? Bueno, veámoslos a continuación. Cuando nosotros hablamos de sufijos y prefijos, estamos hablando de que el prefijo es el que va en la primera
letra de la palabra, los que van acompañando a la palabra para formar palabras nuevas, mientras que los sufijos, acá dice que se colocan al final de las palabras. Es decir, que la pueden hacer un poco más pequeña o pueden cambiar hasta el sentido de la palabra. Por ejemplo, de la palabra cas, si yo le agrego ita, puede ser, la palabra puede ser hasta casa, pero si yo le agrego ita, formo la palabra casita. Si yo le, ahí puede ser disminutivo, ¿verdad? Pero si tengo la palabra camión y yo le pongo camionazo, al agregarle la palabra aso, entonces yo vengo y ya estoy hablando de algo grande, de algo extraordinario, ¿verdad? Si yo pongo rápido, pero le agrego la palabra ísimo y le quito la o, al final diría rapidísimo. Entonces, las palabras prefijos y sufijos, vamos a ver acá, en los prefijos son partículas que van al principio y los sufijos son las palabras que van al final. Los tipos de prefijos son disminutivos y aumentativos, que es lo que estábamos hablando. Disminutivos es decir algo pequeño. Por ejemplo, de perro, ¿cuál sería su disminutivo? Perrito. Entonces le estamos agregando la palabra hito. Eso es un sufijo. ¿Por qué? Porque va al final de la palabra. Pájaro, si yo le digo pajarito, entonces yo estoy agregando un sufijo porque estoy agregando un disminutivo. Aumentativo, si yo le digo a usted mano, pero le agrego la palabra aso, diría manazo. Y si yo le digo manotazo, o sea, estoy agregando al final una palabra que cambie el significado de la original, mientras que en el prefijo va a ser una palabra al principio que cambie su significado. Los prefijos, como bien estábamos viendo, son de definiciones o son palabras o partículas que se añaden antes de formar una palabra nueva. Por ejemplo, si yo digo la palabra terrestre, ¿qué es terrestre? Estamos hablando de algo que está en la tierra, pero si yo digo extraterrestre, estamos hablando de algo que está sobre el alcance de la misma, de la tierra. Si yo digo poner, yo pongo, pero le agrego ante, formo la palabra anteponer, o sea, en un principio de la palabra. Veamos bien lo que son la diferencia de ellos. Dos, los prefijos, como su palabra lo dice, un pre va antes y un sufijo va al final de la palabra para formarla en una nueva. A ver, si yo digo partículas que se añaden al final de las palabras para formar palabras nuevas. Aquí estamos hablando de sufijos. Entonces la palabra jardín, si yo le pongo era, diría jardinera. Si yo le digo patín y le agrego la palabra ete, diría patinete. Si yo le digo flor y le agregamos histeria, dice floristería. Estoy añadiendo al final de esa palabra. Si yo le digo nu y le agrego arrón, diría nubarrón. Entonces, nosotros aquí, si se dan cuenta, la diferencia que existe en cada uno de ellos es fácil. Prefijos es la palabra nueva que va al principio de la palabra y sufijos es la que nos va a acompañar al final. Espero que hayan comprendido. Cualquier duda me pueden llamar o escribir. Como tarea, ustedes tienen ahí en su hoja de trabajo, en su guía, la tarea que les dejé. Pero para yo corroborar que vieron este video y que comprendieron el tema, necesito que usted en casita prepare lo que es una pequeña exposición de ejemplos. ¿Cómo así? Bueno. No se preocupe, yo no necesito un cartel súper decorado, no, es algo sencillo, con lo que usted tenga al alcance en su casa. Si usted en su casa lo que tiene al alcance es una hoja bond en blanco o dos hojas bond, en una hoja me pone el tema
de prefijos y en una hoja el tema de sufijos y me va a exponer dándome por lo menos 2 ejemplos de cada uno. Usted me va a decir, bueno, ¿qué son los prefijos? Los prefijos son los que van antes de una palabra y son los que forman nuevas palabras. Ejemplo, y entonces me da 2 ejemplos de prefijos. Por ejemplo, de ordinario, usted me va a poner, le vamos a agregar la palabra extra y va a un principio, entonces diría extraordinario. Ahora vamos a ver la palabra, los sufijos que van al final de la palabra. Ejemplo, bueno, ¿cómo lo van a hacer? Le van a pedir de favor a sus mamás que muy amablemente, sus cuidadoras, nos están haciendo el favor de acompañarnos durante estas actividades. No se preocupen, no es algo que es para hoy tampoco. Se van a grabar, debe de ser algo rápido, no debe de ser algo que tarde mucho y me envían esa grabación el día viernes, por favor. Tienen el viernes hasta las 6 de la tarde para poderlo enviar. Si por algún motivo ustedes no pueden enviarlo el día viernes, les doy como última opción de enviármelo el día sábado al mediodía. ¿Por qué les estoy dando chance? Porque yo sé que sus mamás pasan ocupadas y entonces estoy tratando de que ustedes también repasen de una u otra forma lo aprendido en estos videos. Entonces, hay 2 tareas. Una, la tarea que aparece en la guía y otra, la tarea que acabo de dejar, que es una pequeña exposición. Recuerden, no es algo que contenga mucho contenido, debe de ser usted breve, conciso y concisa en lo que va a explicar. Puede usted hacerlo con marcador, las letras se tienen que ver, hágalas grandes para que podamos entender. Si usted quiere, solo pone el título y con sus propias palabras explica y ya en la hoja usted coloca el ejemplo para que sea con mayor visibilidad lo que se va a observar en el video. Los quiero bien bonitos, bien presentables, así como ustedes han expuesto con voz alta, por favor, para que yo pueda escuchar el video. No me queda más que darle las gracias por haber estado esta mañana poniendo atención en sus clases. Dios me los bendiga. Pasen un excelente día. Asimismo, por favor, realicen su tarea que está en la guía, que es de formación ciudadana. Ahí les explica qué es lo que deben de realizar. Pasen un excelente día. Dios me los bendiga. Gracias, madres, por todo el apoyo que nos han brindado a cada uno de los docentes y seguiremos nos viendo por este mismo canal. Bendiciones.